Dentro del canal ya hemos platicado muchas veces que dentro del universo cinematográfico de Marvel, una de las películas más exitosas de manera más reciente ha sido Spider-Man No Way Home, y esto no es casualidad, ya que como hemos platicado anteriormente, esto debido a mucho secretismo y también muchísimo trabajo por muchas partes, tanto de la producción, directores, guionistas y pues de Marvel en general, para hacer que esta película sea bastante buena y al mismo tiempo y por igual sea muy exitosa. Y Marvel, cuando estaba desarrollando esta película, el proceso creativo que siguió fue bastante bueno, pero en su haber y debido a todas las situaciones que vamos a platicar, fue también bastante caótico, muy creativo sí, pero bastante caótico. Pasaron montones de versiones de guiones, diseños de personajes, ideas para las tramas, todo fue descifrado de manera meticulosa para que la película se viera bien. Incluso en un punto tenían un elenco completamente distinto de los villanos para esta película, que fue diferente, muy diferente al que vimos al final en la película, ya con nuestros propios ojos sentados en una sala de cine. Y ni siquiera en un principio, incluso para que se hagan una idea, ni siquiera estaban seguros si iba a aparecer Andrew Garfield y Tobey Maguire como Spider-Man en la película. Así de grande eran las versiones que tenían en esta película. No Way Home iba a ser la primera película live action en el Spider-Verse de Marvel que lanzarían oficialmente. Además del cierre de la primera trilogía de Tom Holland, las expectativas estaban por los cielos, así que revisaron cientos de ideas, descartaron muchas, exploraron caminos que nunca vimos en pantalla, y gracias a artes conceptuales que ahora podemos ver, es por lo que podemos echar una vista al pasado para ver versiones alternativas, escenas que jamás se filmaron, personajes que eliminaron y que casi alcanzaron este multiverso del MCU. La producción empezó por ahí de mediados de 2019, incluso antes del estreno de Far From Home. La idea inicial no era incluir a ninguno de los Spider-Mans. El villano principal en esta película iba a ser Kraven el Cazador. Siguiendo la trama de la revelación de misterios sobre la identidad de Peter, Kraven sería o saldría a cazar a Spider-Man literalmente, pero entonces llegó un breve conflicto entre Sony y Marvel por los derechos del personaje en aquella época, no sé si se acuerden, y tras renegociar el acuerdo, Sony presionó para incluir más personajes de su catálogo dentro de la franquicia del MCU, y ahí fue cuando la historia dio un giro por completo de 180 grados. Todos sabemos lo que pasó después del 2019, bastantes retrasos, bastante caos, reacomodos tanto en, vuelvo y repito, guión, personajes, gente que trabajaba dentro de la producción. Eso obligó a cambiar muchísimas cosas del guión, incluyendo la forma en la que los tres Spider-Mans iban a conocerse. Originalmente América Chávez, sí, la misma que vimos en The Multiverse of Madness, iba a aparecer en Spider-Man No Way Home y tendría un papel bastante importante, bastante clave dentro de la película. ¿Este güey se está burlando de mí? La verdad, el sarcasmo es su estado natural. Una de las ideas que les voy a platicar ahorita es que Peter, MJ, Ned e incluso Flash Thompson conocerían a América Chávez, pero debido a retrasos con la siguiente película, que fue The Multiverse of Madness, hizo todo un retraso, eso que evidentemente la idea de que América Chávez formara parte de esta trama y más de una manera bastante importante pues se rechazara, porque ni siquiera se habría presentado en The Multiverse of Madness por las fechas, ya que sí, la película de Multiverse of Madness de Doctor Strange 2 iba o estaba pensada para ser antes de Spider-Man No Way Home. De hecho, en los artes conceptuales que estás viendo en este momento hay una curiosidad, es que en vez de utilizar a la actriz Xochitl Gómez, usaron el rostro de base de Isabela Mercedes, que si tú te preguntas quién es la actriz que ahorita aparece interpretando a Hot Girl, no sé cómo se diga, en el universo de James Gunn o el universo de DC en la película de Superman. Y pues bueno, eso fue un cambio bastante repentino. Hubo una idea que también al director
al principio le dijeron que podría incluir, pero le pareció terrible, y es que el cameo o los cameos de Spider-Man iban a ser muchísimo más simples, nada más iban a aparecer como un pedazo de la entrada en la batalla final ayudando a Peter Parker con una de sus telarañas mientras estaba medio cayendo, pero le pareció total y completamente ridículo porque sentían que era muy simple y demasiado fuera de lugar, así como nada más haciendo un fanservice total y completamente flat, totalmente plano, así como diciendo: hola, soy Andrew Garfield, ¿me recuerdas? Hola, soy Tobey Maguire, te vengo a salvar, bueno, ya te salvé, adiós. Entonces por eso se negó completamente a hacer esta idea por completo y reestructuraron otra vez el guión y pensaron en otras ideas. En versiones igual muy tempranas de la película estaban planeando el regreso de Misterio vivo después de fingir su muerte en Far From Home. Peter lo encontraría sin traje e indefenso en medio de un partido de fútbol americano escolar, terminando en un escándalo público donde pelearían estos dos, pero que se hiciera ver como que Peter Parker lo estuviera como golpeando o amenazando. Y pues bueno, en esta escena también iba a aparecer J. Jonah Jameson, grabaría toda la escena, todo con esta aura para hacer que fuera el malo en toda esta historia mal contada, pero sí desacreditando a Peter Parker por parte de J. Jonah Jameson, y descubriríamos también que todo fue planeado por Quentin Beck, por Misterio, para desacreditar a Spider-Man, lo cual igual se descartó. También existía un arte conceptual donde Misterio enfrentaba a Doctor Strange en la Estatua de la Libertad, y en la que pudimos ver al final de la película, pero tampoco queda claro si reviviría o estaría utilizando en ese momento todos su artefacto como el que pudimos ver en Spider-Man No Way Home, o sea, los drones y todo eso para poder falsificar, o si realmente tendría en ese momento ya poderes reales. Todo eso no se sabía, pero pues tal vez en algún momento puede que sí, pero nunca lo sabremos. Trato de engañar a 7,000 millones de personas, incluyendo a Nick Fury, que es la persona más paranoica y más peligrosa del planeta. No solo ese villano de Spider-Man estaba destinado a entrar también dentro de la película, también el buitre de Michael Keaton. En una de las versiones, durante la parte en la que Peter lleva a los villanos al departamento de Happy, originalmente estaba planeada para que los llevara al jardín de la casa del buitre. De hecho, hay un arte conceptual donde se ve al Duende Verde, al Doctor Octopus y a Electro, interpretado por Jamie Foxx, amarrados con la telaraña de Peter mientras le pide ayuda al buitre para poder ayudar a los nuevos visitantes, a los nuevos villanos de el multiverso. Esto también hubiera sido un divertido guiño a las primeras películas de Spider-Man, porque es donde sale el buitre de Michael Keaton, donde ya existía también esa extraña relación de un enemigo, pero pues en el que podía confiar. Todos los que han visto la trilogía de Spider-Man original me van a entender. También existieron ilustraciones donde Peter llevaba a los villanos al garaje del buitre con la esperanza de que los arreglara antes de mandarlos de regreso. En esa versión, Peter incluso habría hecho equipo con el propio buitre para poder atrapar al resto de los villanos en algún lugar, para poder capturarlos. Eso hubiera estado bastante interesante. A Michael Keaton le habrían dado un nuevo look porque ya en ese momento habría salido de la cárcel, pero no tendría todos los recursos que tuvo en algún momento, así que su traje estaría como un poquito más desgastado, como hecho con partes que sobraban por ahí, dándole una aura de un traje muchísimo más, o más bien un traje menos trabajado, un traje menos prolijo, reflejando que el personaje no había tenido una suerte buena dentro de todos esos años y ahora trabaja en un depósito de chatarra. Esa era la idea original. Al final, el buitre no apareció por tratados entre Sony y Marvel, porque lo movieron directamente al universo de Morbius y de Venom, y ustedes saben todo lo que ha pasado, porque muy probablemente, y esto ya casi igual se tiene como rumor, querían mover muchos de sus personajes o de villanos de Spider-Man al universo de Sony, porque querían hacer muy probablemente la película de los 6 siniestros en solitario. También hubo una versión alternativa de la pelea en el puente entre Doc Ock y Spider-Man, donde el Duende Verde se unía al combate. En la película solo vemos aparecer brevemente al final del encuentro entre Doc Ock y Spider-Man, y este nada más aparece al final lanzando una granada y viéndolo más o menos ahí con su traje original, pero son salvados por
Doctor Strange y pues ya no vuelve a aparecer después de un rato más. Pero en las versiones o otras versiones que pudimos ver anteriores, este Duende Verde o estaría enfrentándose no solo a Peter Parker sino también al Doc Ock. Aquello habría convertido la batalla del puente en algo mucho más grande y habría muchísimo más desastre, con personas corriendo para salvarse, la estructura del puente por completo colapsándose y bueno, por básicamente las fuerzas de todos esos villanos destruyendo todo y peleando entre sí. Entonces hubiera sido bastante más diferente, un poquito más encarnizada esa pelea y ese primer encuentro. En esa versión incluso habría un momento donde un tren se descarrilaba en medio de la pelea, acentuando la sensación de peligro total y empoderando aún más la crisis de las relaciones públicas de Peter. O sea que habría sido más visual que ellos tenían o la gente tiene hacia Peter. Entonces todo iba a ir muchísimo más en su contra. También tenemos artes conceptuales del primer encuentro entre Spider-Man y Electro en la estación esa como eléctrica que pudimos ver. En esta versión Electro seguía usando sus rayos azules originales de su propio universo y cuando Sandman protegía a Peter del estallido eléctrico, la arena comenzaba como a convertirse en vidrio con el calor. Un detalle visual que nos recuerda también bastante a la película de Spider-Man 3, que ya ven cuando empiezan a aventarle las granadas y se empiezan a quedar como cristal. Bueno, a lo mejor querían recordar un poquito a eso también para los fans, ¿verdad? Oye, niña, ¿quieres trabajar? ¿Por qué querría yo trabajar? Soy una niña. Entonces, ¿cuánto por la cámara? $100 por ella. ¿Qué? $100. Está bien, niña corrupta. Esto... Pero el rollo es aparte. Otro personaje que igual cambió bastante y que siento que recibió upgrade bastante grande fue el Electro de Jamie Foxx, ya que siento que era muy necesaria en comparación a cómo se veía, la verdad, bastante terrible en The Amazing Spider-Man 2. Los artistas de Marvel tenían una misión de rediseñarlo y hacerlo ver más genial. Algunos bocetos iniciales eran casi idénticos a su apariencia anterior, únicamente cambiaron la electricidad azul por la amarilla. Al entrar como a otro universo utilizaron eso para poder hacerlo como moneda de cambio y que ahora tuviera otro color en sus poderes. Experimentaron con varias versiones amarillas, pero no querían que pareciera como otra mutación como de anguilas eléctricas. Buscaban hacer algo un poquito más humano. Una de las cosas que convenció a Jamie Foxx al volver justamente es que al personaje lo rediseñarían para verse algo más distinto. Otro diseño que era bastante más como clásico de los cómics, incluyendo esa famosa estrella eléctrica en la cara. Algunos de los trajes eran incluso más como de metal, con un poquito más tácticos, lo mostraron con más tecnología avanzada y eventualmente decidieron como eso, pero con un look un poquito más improvisado, como con un chaleco tipo de Kevlar, con conductores como tipo cables eléctricos adheridos a su cuerpo y dándole como un estilo un poquito más rudo, práctico, pero como vuelvo y repito, más humano. También trabajaron en la apariencia del lagarto y llegaron a un diseño realmente distinto a lo que vimos en la pantalla. En lugar de su aspecto más humanoide que pudimos ver en Spider-Man, en The Amazing Spider-Man 1, aquí lo imaginaron un poquito más como reptiliano y una vez más como los cómics, un cuerpo un poquito más robusto, más escamoso, con un hocico más alargado y en vez de la cabeza redonda querían unos ojos igual un poquito más como animales. El artista se inspiró directamente, como ya dije, en los cómics, incluso dándole la bata de laboratorio y los pantalones morados que podemos ver tanto en cómics como en caricaturas. La versión que se nos viene a la mente cuando vemos o escuchamos al lagarto. Aunque no era obligatorio hacer un traje 100% fiel a los cómics, el rediseño era sin duda una mejora respecto a su versión anterior. También surgió una idea completamente diferente, un lagarto con un traje robótico que lo hacía ver como un arma como más, sí, como controlada. Son ideas bastante descartadas, pero tampoco quiere decir que sean mejores de las que pudimos ver, pero son algunas otras versiones que pudimos ver. Buenas o no, ahí están para el disfrute de las personas que les gusta todo esto tanto como yo.
pero les preocupaba a todos ellos también que al modificar tanto su cuerpo y la estructura terminara siendo un personaje total y completamente irreconocible para el público, lo cual iría en contra del propósito del multiverso. Y siendo honestos, el lagarto era un villano que sí es muy bueno, pero tampoco con tanto tiempo en pantalla dentro de la película, así que no era prioridad, la verdad. Al contrario de, por ejemplo, personajes como Doc Ock o el Duende Verde, eran como que muchísimo más de lo que querían hacer, o tenían un poquito más de preocupaciones en eso, así que era más para preocuparse con él. Así que ya hablando del Doctor Octopus, los artistas sí exploraron muchas variantes para decidir cómo se vería en Spider-Man No Way Home, y había un debate sobre si mantener exactamente su apariencia de Spider-Man 2 o rediseñarlo por completo, como hicieron con Electro pues en su momento. Algunos primeros bocetos mostraban un traje muchísimo más fiel a los cómics, uno que jamás hemos visto realmente en live action, y muchos incluso ahora quieren ver una versión así, solo en las caricaturas, en los cómics y todo lo que hemos visto hasta ahora que no sean películas. Incluso querían ver una versión incluso un poquito más envejecida o un poquito más afectada, ¿no? Con el cabello un poco más largo, con la barba, con un rostro distinto, tenía esos broches mecánicos alrededor de su cuerpo y elementos que diferenciaban por completo. Pero ese era justo el problema. Haría bastante difícil para el público casual identificar que ese era el Doctor Octopus que pudimos ver hace más de 20 años en las películas. Entonces esa idea quedó descartado. También crearon como una combinación un poquito más equilibrada entre el traje clásico de los cómics y el que pudimos ver en Spider-Man 2, con una paleta de colores que originalmente incluyeron las icónicas gafas. Al final Marvel optó por una versión ligeramente más actualizada del diseño de Sam Raimi. Cambiar demasiado a todos los villanos podría generar, como dije, confusión y fuerza en el concepto del multiverso, pero también en la idea preconcebida que teníamos, no tanto los fans, la gente casual que íbamos a ver la película al cine. Entonces habría bastante confusión. Edison durmió antes de encender la luz, Marconi antes de encender la radio, Beethoven antes de escribir la quinta, Bernoulli antes de encontrar las curvas del descenso más rápido. Rosy, me agrada este chico. El Duende Verde, por su parte, era un personaje absolutamente crucial para esta historia, así que tenían que clavar el diseño sí o sí. Trabajaron en varias direcciones para mostrar cómo se vería Norman Osborn en este nuevo universo. Algunas ilustraciones conservaban la armadura original de la primera película de Spider-Man, la misma que vimos previamente en la escena del puente. Más adelante tendría como que una mezcla, y es aquí cuando se pondrían a trabajar más los artistas. Parte de su viejo traje combinado con la sudadera morada que pudimos ver que utilizaba en el refugio. Esa sudadera desgastada le daba un toque un poquito más cercano al Duende Verde de los cómics, replicando su color morado y sugiriendo una especie de túnica improvisada. Una de las ideas tempranas era que los villanos saquearan una instalación de Damage Control después de traicionar a Peter en el departamento de Happy. Incluso Electro obtendría mejoras propias tras el robo. En un arte conceptual se veía a Norman Osborn usando un traje ensamblado con tecnología robada de los reactores de Iron Man. Existe una versión bastante rara pero buena donde el Duende Verde no usa su planeador original, sino que usa las alas del buitre por alguna razón. No querían que Norman Osborn conservara su planeador de la primera película, así que pensaron que sería más apropiado para el MCU que utilizara uno de los recuperados en la compañía Damage Control. Durante ese saqueo incluso habrían robado una de esas armaduras de los elfos oscuros que pudimos ver en Thor: Un Mundo Oscuro, y este la incorporaría a su traje. Marvel también terminó descartando esta propuesta, aunque era una forma tal vez ingeniosa para hacerlo un poquito ver como un poquito más duendenesco, no sé cómo explicarlo, sin necesidad de mutarlo o una cosa así, que fuera nada más su aspecto, y a lo mejor podría darle un aspecto un poquito más, parecido a los cómics básicamente. También hubo versiones en las que mostraban el traje, un traje tipo táctico, uno casi militar, incluso uno con piezas que faltaban, que sugerían reparaciones bastante improvisadas
y si miras sus brazos en esta ilustración verás una cuchilla adherida que proviene de un planeador destruido. Aunque no usaron exactamente ese diseño, sí incorporaron la cuchilla del planeador en el traje final del Duende Verde, la misma que utiliza contra Peter en la batalla final en la Estatua de la Libertad. Una idea descartadísima del Duende Verde involucra algo que muy probablemente para los fans habría sido algo muy polémico, y es que existían dos versiones de artes conceptuales donde se podría apreciar partes del traje de Iron Man utilizados por el Duende Verde. Una que es como una especie de morado con su reactor ARC y partes de los brazos de Iron Man, y otra que es como tipo naranja o algo así. E incluso en lugar de usar su planeador utilizaría uno de los drones de Industrias Stark que pudimos ver en Far From Home. Esto habría sido bastante polémico y pues hubiera sido bastante raro, pero la verdad los artes conceptuales se ven bastante cool como idea, la verdad. Uno de los problemas para Spider-Man es que no se sentía como una versión real y que siempre estaba acompañado de Iron Man, y por eso le decían de broma que era un Iron Boy. Al final de la película, Sony sí llevó al personaje a esa dirección, estableciéndolo como un héroe bastante independiente, alejándolo un poquito más de los Vengadores y de la tecnología de Industrias Stark, porque básicamente fue olvidado por todos. Agregar todavía tecnología Stark a la batalla final con sus villanos habría chocado directamente con esa idea y también habría alterado por completo ese cierre tan significativo hasta cierto punto. Otras ilustraciones muestran la nueva Estatua de la Libertad con el escudo del Capitán América, indicando que la batalla final siempre estuvo planeada para ocurrir ahí, y querrían cerrar con un enfrentamiento directo entre el Duende Verde y Spider-Man de Tom Holland. La escena de Mary Jane siendo rescatada no iba a ser así, sino que MJ al caer iba a ser rescatada por la capa de levitación de Doctor Strange, en vez de que fuera salvada por Andrew Garfield. Finalmente decidieron cambiarla para que Andrew la rescatara, añadiendo ese peso más emocional a la historia y dándole un momento de redención, pues sí, por no haber salvado en su momento a Gwen Stacy. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. También aquí hay algo interesantísimo, y es que hubo bastantes artes conceptuales mostrando a Ned Leeds montando el planeador del Duende Verde durante la batalla final, como un guiño a su contraparte en los cómics, porque si no lo saben, el personaje y el nombre de Ned Leeds es el nombre del Hobgoblin, que es como el Duende Verde, pero este es azul con naranja. Sin embargo, Marvel nunca tuvo planes reales de convertir a Ned en un villano en No Way Home. De hecho, el artista Phil Saunders confirmó que esto solo era una referencia, o sería una referencia divertida a su versión contraparte, como dije, de los cómics. No era como algo argumentativo o algo real que tenían planeado para hacer en un futuro, ni siquiera dentro de la película. Otra razón por la cual la teoría de Hobgoblin creció bastante fue que en unas versiones tempranas del guión, Venom iba a tener un rol más activo dentro de la película. Se suponía que Spider-Man de Tom Holland llegaría a interactuar con el simbionte, y muchos de los fans creyeron que tendrían como al sexto miembro de los Sinister Six básicamente. El artista Thomas The Crust creó una ilustración relacionada con esta idea, aunque él nunca confirmó por qué la hizo ni si estaba realmente conectada con la película. La verdad, los guionistas también revelaron que en un borrador inicial Venom habría tenido más tiempo en pantalla y llegaría a aparecer en la batalla final en la Estatua de la Libertad junto a los otros villanos. El arte conceptual de Mysterio en ese escenario respalda que hicieron muchísimas versiones diferentes de quienes estarían en la batalla final. Al final, Marvel decidió que era más divertido que el sexto miembro quedara atrapado como en un bar, como lo hizo Venom en su momento, y siempre como que nada más dejara atrás ese pedacito de simbionte que pudimos ver ya en la escena post créditos. Y originalmente en su lugar también Doctor Strange y Peter pelearían en una dimensión espejo, pero aquí también va un giro bastante interesante, y es que la idea era que viajaran dentro del multiverso y que cayeran en momentos específicos de las películas de los respectivos Spider-Mans, tanto Tobey como de Andrew, peleando, no sé, en escenas icónicas como había sido la Torre del Reloj, donde pasa todo esto de MJ y Peter en The
Amazing Spider-Man 2 y no estaría claro si ocurriría antes o después de la caída, pero pues estaría ahí. También lo enviaría a la escena de la lucha libre en Spider-Man 1, la escena del tren de Spider-Man 2, incluso llegarían al edificio donde Tobey peleó contra Venom, ese edificio en construcción con un montón de tubos, utilizando esos tubos como si fueran incluso espadas. Eso hubiera sido bastante bueno ver. También había una idea bastante cómica que utilizarían como un gag dentro de la película, donde unos niños en Times Square confundirían a Doctor Strange con un artista callejero, mientras de fondo el Spider-Man de Andrew Garfield estaría luchando contra Electro. Pero todas estas ideas fueron o se quedaron en artes conceptuales, en dibujos, en ideas, y ninguna prácticamente llegó a filmarse. Es evidente que cada película y cada proyecto, ni siquiera del MCU, ni siquiera de superhéroes, está llena de detalles y de personas que trabajan arduamente todos los días para poder entregar algo lo mejor posible, lo mejor trabajado al público. Y es que veámoslo así, es como cualquier otro trabajo donde te exigen algo para que realmente tenga rendimiento económico, y en el caso de las películas que tenga un rendimiento a nivel sensorial y que te puedas identificar tanto tú como el público en general con la película, y eso está bastante bien, y es por eso que se tiene que apreciar cada detalle. Y me gusta hacer ese tipo de videos con una retrospección dentro de lo que pudimos ver en uno de los proyectos más grandes, pero también más recientes también dentro del universo cinematográfico de Marvel, que fue bastante más trabajado. La gente o tú también podrán tener una idea diferente de lo que quisiste o lo que pudiste o lo que pudimos haber visto. Pero bueno, eso ya es tarea tuya. Así que aquí está la cajita de comentarios para que puedas extenderte pues todo lo que tú quieras, ¿verdad? Yo te lo dejo ahí, y pues para que pongas tu opinión, pues todo lo que piensas, tus pensamientos, que te hubiera gustado de estas ideas, o si tú tienes tu propia idea o algo que se me hizo falta, déjalo en la parte de los comentarios que te hubiera gustado ver en la película. Y bueno, ya sin más por el momento que compartirles, yo espero que realmente te haya gustado este video, te haya entretenido de alguna manera. Pues bueno, ya sabes que si fue así, me ayudaría suscribiéndote al canal, dándole like al video y activando todas las notificaciones, pues sí, para este canal, porque me ayudaría muchísimo para que YouTube siga viendo que hay más interacción en el canal y obviamente cada vez nos recomiende más. Ahora sí, sin más por el momento, te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción, tanto Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Ahí estoy bastante activo y también subo contenido para que me vayas a seguir. Te dejo 2 videitos hasta el final que te aseguro que te van a gustar. Y así nada más por el momento, recuerda que yo soy Rufino y nos vemos hasta una próxima misión. ¡Adiós!